Bueno, ahí sí, espero que se sume la otra compañera. Ahí va. Bueno, Pablo, les decía, en cambio, es un artesano. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el artesano, en esa época y en la nuestra también, por más que ya sea una profesión marginal en la era en que vivimos, el artesano es un oficio de ciudad, ¿no? No es un oficio, oficio campestre, ¿no? Que ese ya es un primer cambio importante que va a introducir Pablo en el cristianismo, que pasa a ser si el primer ámbito de Jesús en Palestina era, eh, tenía esa raíz rural, con Pablo pasa a tener unas características más urbanas. Y eso es más allá, Freud ubica, ¿no?, como la universalidad, como la cuestión del dogma cristiano, como la razón fundamental del triunfo en Occidente. Y vieron que Freud muchas veces no se mete mucho con las cuestiones histórico-materiales del triunfo de determinada idea. Que lo dice, bueno, yo no me meto con eso. Hay razones históricas, materiales, económicas para el triunfo del cristianismo, pero bueno, no es mi campo, dice Freud, no me interesa. Pero bueno, a mí me parecía interesante retomarlo. Porque esta característica de Pablo de ser un artesano que se mueve por ciudades, es otra de las razones por la cual el cristianismo crece como crece. Es decir, el Imperio Romano era un conjunto de ciudades interconectadas. Entonces, Pablo es uno de los primeros cristianos, no el único, porque en los orígenes del cristianismo había un montón de profetas ahí que iban dando vuelta por los diferentes pueblos, por las diferentes ciudades, transmitiendo sus propios evangelios. Pero Pablo tiene una particularidad que va a ser fundamental en la historia del cristianismo, que es romano. Pablo es romano. Pablo tiene la ciudadanía romana, que en esa época era un privilegio, digamos, no era que todos tenían la ciudadanía romana. Hay muchas versiones de por qué tenía la ciudadanía romana siendo un artesano, pero bueno, eso es algo muy específico que no nos interesa. Lo que nos interesa es que era romana. ¿Y cuáles son? Ustedes conocen el título del cristianismo. ¿Cómo se define el cristianismo? Como el cristianismo es el cristianismo papal, es el cristianismo apostólico, soy romano, ¿no? Esas son las tres características del cristianismo papal, digamos, ¿no?, que tiene su centro en Roma. Bueno, Pablo, que cuenta la ciudadanía romana, esto le permite moverse con bastante libertad por las diferentes ciudades de Roma para ir transmitiendo su evangelio. Y eso le permite al cristianismo, bueno, un crecimiento bastante exponencial. Pero me fui un poco por las ramas porque no le llegué a contar del todo cómo es que surge Pablo, ¿no? Porque cuando me fui con esto de la profesión, vos, Marcelo, me has dicho pescador, que bueno, eso era uno de los oficios habituales de los apóstoles de Jesús. Pero Pablo también se nombra apóstol, ¿no? Pero Pablo, por más que haya sido contemporáneo de Jesús, un poquito más viejo, digamos, pero estaba ahí vivo en la misma época, Pablo jamás conoció a Jesucristo y de todas formas él se nombraba bajo la figura del apóstol. Pablo, en verdad, digo, lo que le estoy armando así como un poquito como una historia, son los tres pilares fundamentales del cristianismo, que son lo que primero les nombré, que era la tradición con la filosofía griega, con el pensamiento griego. Es decir, que hablaban griego, o sea, estaban habitados por el pensamiento griego. Pablo hablaba griego, el griego koiné, que el griego koiné en verdad es griego común. Koiné significa común, o sea, es el griego común que estaba muy
esparcido en todo el Imperio Romano. Es más, hay quienes suponen que Jesús, además de hablar el arameo, probablemente también hablara en griego, porque era una lengua muy común en Galilea, que era un sitio muy helenizado del Imperio Romano. Pero bueno, Pablo hablaba en griego, era romano, que va a ser otro de los fundamentos del cristianismo, digo, con el cual va a construir todo su poder. El cristianismo es a partir de su alianza con el Imperio Romano, cuando empieza a ser religión oficial del Imperio Romano, que eso va a ser un par de siglos después. Pero digo, Pablo tenía esa característica, introduce el romanismo en el cristianismo de alguna manera. Pensemos que antes el núcleo, el séquito más cercano a Jesús eran todos palestinos viviendo en Jerusalén. Era todavía una religión que estaba muy pegada al judaísmo. Es más, Pedro, los primeros apóstoles, van a conformar después de la muerte de Jesús un núcleo que se va a llamar los judeocristianos, porque había una continuidad muy grande entre sus prácticas y las del judaísmo, ¿no? Cambio Pablo, gracias a su nacionalidad, a su ciudadanía romana, bueno, no queda tan pegado al judaísmo de origen. Entonces tenemos la filosofía griega, o el pensamiento griego, el pensamiento helénico, si se quieren, la cultura, digámoslo más que la filosofía, digo, porque lo que comparten es la cultura, no necesariamente la filosofía. Las características romanas, y después lo que le decía originalmente, que era la tradición judía, el monoteísmo judío que va a ser lo fundamental del dogma religioso cristiano. El monoteísmo judío, que Pablo también portaba, porque Pablo, no sé si lo recuerdan los que tienen una educación, que atravesaron una educación cristiana, Pablo en sus orígenes era un judío, era un judío fariseo, bastante culto, que se había formado a unos sacerdotes importantes en Jerusalén, y no solo era un judío fariseo, sino que era un ferviente perseguidor de cristianos. Digo, para ubicarnos en la época, en el Imperio Romano había una libertad de culto bastante amplia, ¿no? Como decía, como no tenían esta característica monoteísta, sino que en todo caso cada ciudad tenía su propio dios, bueno, eran bastante tolerantes en relación a las diferentes religiones, no tenían demasiados inconvenientes con las nuevas expresiones religiosas y demás, pero en cambio en el seno del judaísmo sí había diferentes corrientes, ¿no? En principio, el cristianismo surge como una corriente más dentro del judaísmo, como una corriente con determinadas características, como dijo Ana antes, es una corriente mesiánica, escatológica, o sea, mesiánica en el sentido de que creían en la llegada del Mesías, que había sido Cristo, y que en verdad Cristo, esto se los digo, es un dato claro, pero Cristo, ¿qué significa? Cristo es Mesías, en verdad. No es el apellido, digamos, no es el Falasca de Ignacio en mi caso, sino que Cristo es la función de Jesús. Cristo es la versión griega de Mesías, del Masía hebreo, y después latinizado, ¿no? Porque Cristo es la versión latinizada. Fíjense que en ese Cristo se condensa todo un pasaje que va del judaísmo hasta el latín, ¿no? Del judaísmo del Masía, el Cristo, que no sé cómo pronunciará en griego, y después el Cristo latinizado. Ahí tienen toda la historia un poco del cristianismo, las tres fuentes, el griego, el judío y el romano, el latino romano. ¿Qué va a señalar una cuestión, ¿no? Dentro de la filosofía medieval encontramos estas tres corrientes, los que hablaban griego y escribían, la tradición latina y también la tradición árabe, ¿no? Nada más.
Sí, ahí con el tema de los idiomas va a haber toda una cuestión, ¿no? Y las tradiciones dentro de la filosofía y en el cristianismo también, porque bueno, después va a llegar con Santo Tomás Aristóteles, ¿no? Traído por los árabes y bueno, y todos los problemas que eso trajo. Pero bueno, eso es ya complejizar mucho la situación. Bueno, como les decía, Pablo en su origen era un judío fariseo, lo que cuenta la historia, y bueno, acá siempre es necesario, tiene los problemas de separar lo que es aspecto histórico de lo que es cuestiones apologéticas, digo, porque pensemos que las fuentes fundamentales que tenemos del cristianismo son los mismos textos cristianos, ¿no? Entonces, a veces se hace difícil separar los aspectos históricos de los aspectos dogmáticos. Pero bueno, digo, en general hay como un acuerdo en estas cuestiones que estoy diciendo, después siempre van a encontrar otras versiones, críticas y demás. Eh, eh, Pablo era un judío que se encargaba de perseguir a los cristianos, porque como les decía, los problemas no eran tanto en ese momento con el Imperio Romano, sino en las diferentes movimientos dentro del judaísmo. El movimiento que instaura Jesús era, como diría Freud, bastante revoltoso en el seno del judaísmo, atentaba mucho contra el poder de los sumos sacerdotes del templo, entonces era contestatario en relación al poder judío de la época, entonces había obviamente toda una otra contraofensiva. Y Pablo estaba inscrito en ese lugar, como un perseguidor de judíos. Bueno, cuenta la historia, lo que se relata, es que cuando él va camino a Damasco, a buscar unos cristianos para apresar, se le produce una revelación, lo ilumina, surge una luz que lo ilumina y tira a todos los que están a su alrededor, iba con un séquito, y él escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo era su nombre judío. Era ahí toda una disquisiciones en relación al nombre, que Ana no sé si nombrará después, porque bueno, Agamben hace todo un estudio en relación a esa cuestión. Pero bueno, se le presenta a Dios y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo pregunta: ¿quién eres? Y le responde: soy Jesús de Nazaret, soy Jesús a quien tú persigues. A partir de ese momento se produce la conversión de Pablo al cristianismo y pasa de ser un judío perseguidor de cristianos a un cristiano que tiene que llevar el mensaje, la buena nueva. Vieron que evangelio significa el buen mensaje, ¿no? A esparcir por el mundo. Esta es una anécdota, ¿no? Uno podría decir, pero ¿qué me viene a hablar acá de revelación? Estamos hablando de cuentos maravillosos. Un poco sí, pero también es muy importante en cómo se va a articular el cristianismo, ¿no? Y en relación a la verdad, ¿no? Que después va a tener bastante importancia en la tradición de la filosofía. Porque ustedes piensen, cuando sucede esta revelación que sufre, que vive Pablo, Jesús ya había muerto, ¿no? Teníamos el séquito más cercano a él de judio-cristianos, que eran los apóstolos que habían vivido con Jesús, o sea que de alguna forma eran los portadores del mensaje, eran los discípulos más cercanos. ¿Vieron? Pasa acá, que no sé, bueno, en el psicoanálisis, ¿quién es el portador del mensaje de Lacan? Bueno, hay muchos, ¿no? Pero el que, ¿quién es el coautor? Ustedes sabían, no sé qué interés tienen con el psicoanálisis lacaniano acá, si hay, o porque si no, no me desvío mucho en eso. ¿Tienen algún interés en el psicoanálisis lacaniano? ¿Ustedes? Yo no conozco ¿No? nada, así que... Ah, bueno. Bueno, entonces no es un dato de color que a mí me divierte, ¿no? Que siempre recordar que los seminarios, no sé si han cursado una materia de Lacan. Solo, bueno, un comentario que quizás si en el futuro tienen una relación con Lacan, se acuerdan, es divertido. Ustedes vieron que la obra de Lacan está dividida en escritos y los seminarios. Los seminarios es la obra hablada, los cursos que daba Lacan establecidos por Miller.
¿no? Porque una cosa es, si ustedes quieren transformar esto en un escrito, alguien va a tener que ordenar lo que estoy diciendo. Bueno, Miller es el que Lacan lo nombró como quien establece su obra. Con una particularidad, que Miller es jurídicamente el coautor de los seminarios. En verdad, cuando leemos los seminarios de Lacan, digo, él no se nombra como autor, pero jurídicamente es coautor, o sea, Lacan y Miller son los coautores del seminario. ¿Esto a qué iba? Que siempre cuando hay una figura de relevancia y tiene su séquito de discípulos, en general son los discípulos más cercanos los que llevan los estandartes. Y esto es lo que obviamente sucedió con el cristianismo, que no Perdón, tenía una... quiero decirles que hay otra versión, no milleriana, de los seminarios y los escritos. No, Ah, no. no, seguro que hay otra versión, pero jurídicamente él es el coautor, digo, eso no es una versión, es un hecho histórico, No, y digamos. además recortó los seminarios, puso cosas que no Claro, es que iban, es el digamos. coautor. No es que son los seminarios de Lacan, deberían ser los seminarios de Lacan y Miller, porque es coautor, efectivamente. Es más, lo que él dice es que Lacan quería como ponerlo en la portada de los seminarios, pero que él no quiso. Pero bueno, eso es chismerío psicoanalítico, dejémoslo ahí. Pero que no es irrelevante. Bueno, acá sucede un poco lo mismo. Muerto Jesús, pensemos, como le decía, que los primeros cristianos eran un grupo escatológico. ¿Qué significa escatológico? Que creían que se avecinaba el fin de los tiempos muy pronto. Entonces, esa es una de las razones, seguramente hay otras, por las cuales no tenía una estructura formal muy firme. Era Jesús con sus 12 apóstoles, no es que tengan un secretario, el encargado de difusión, no, en cualquier tipo de organización apenas se arma empiezan a haber diferentes puestos. Bueno, el cristianismo no contaba con esto. Entonces los primeros que toman esa apuesta son los apóstoles, pero sin una estructura muy firme. Bueno, ustedes supongan que están estos apóstoles que vivieron con Jesús, lo vieron morir, lo vieron resucitar también, y de pronto viene un tipo que hasta hace 10 minutos los estaba persiguiendo y se nombra apóstol igual que ellos porque había habido una revelación. Es una cosa muy llamativa, ¿no? Digo, entonces, obviamente, ahí empezaron a surgir bastantes tensiones, ¿no? Porque Pablo se nombraba como apóstol, que apóstol supuestamente los apóstoles eran los que habían vivido o sea, que habían sido nombrados por Jesús directamente. Digo, cualquiera que tiene una idea de la Biblia sabe que los apóstoles son elegidos por Jesús, no es que se hacía una elección, había elecciones democráticas, no, era tipo, bueno, los que Jesús elegía como apóstoles. Y entonces Pablo va y dice, che, a mí también me eligió. Sí, como una revelación, pero vale lo mismo. Bueno, como en cualquier grupo de seres humanos, eso empieza a producir determinadas tensiones, pero Pablo va a tener algunas características que finalmente, a partir de este nacimiento marginal, va a hacer que el cristianismo un poco gire a partir de sus autores. Una de las razones fundamentales, además de estas tres que nombraba las características de Pablo, es que escribió, ¿no? Así que siempre es importante escribir además de hablar. Digo, los textos primitivos más antiguos que poseemos del cristianismo son las cartas de Pablo. O sea, el Nuevo Testamento, si ustedes lo conocen, gran parte de los Nuevos Testamentos giran en torno a las cartas de Pablo. Después están los demás, pero son posteriores. Los que cuentan la vida de Jesús, en verdad, son escritos posteriores a los de Pablo. O sea, que ninguno de los que escribió las parábolas de Jesús y demás, Mateo, Lucas, bueno, y todos ellos, no es que fueron testigos directos, sino que es una recolección a posteriori. Y es más, el Nuevo Testamento, el núcleo principal, uno podría decir que están las cartas paulinas y después los Hechos de los Apóstoles. Que los Hechos de los Apóstoles es un texto escrito, se supone, por Lucas, que está muy influenciado también por las escrituras paulinas. Así que tenemos este hombre que sufrió una revelación camino a Damasco, termina siendo el que brinda el material más importante de los fundamentos del cristianismo. Bueno,
voy un poquito porque ya si no me estoy yendo mucho por las ramas y no voy a llegar al punto que quería llegar hoy. Hay tensiones, obviamente, entre los grupos. El grupo judeocristiano, liderado por Pedro, como decías vos, Marcelo, y también estaba Santiago, que era el hermano de Jesús, en verdad. El que lidera es en principio Santiago, pero después es asesinado, entonces Pedro toma un poco esa posta, y además también Pedro termina yendo a Roma, lo cual le termina dando ese lugar tan importante en la historia. Por el otro lado hay un grupo de cristianos helénicos, es decir, paganos que no son judíos, que están liderados por Esteban, que es otro de los apóstoles, que no seguían tan directamente la tradición judía. O sea, todos los judíos cristianos eran esos, judíos estaban circuncidados, seguían la ley mosaica, todas las 10 millones de leyes judías del momento. Y después está Pablo, que se había autonombrado como apóstol, es decir, no había conocido a Jesús, y además se nombraba como el apóstol de los gentiles. ¿Qué significa el apóstol qué son los gentiles? Los gentiles son los goy, digamos, son los no judíos. Pablo va a nombrarse como el que lleva el evangelio, la buena nueva, a los gentiles, a los paganos. Es decir, que ya supone un movimiento respecto a la tradición judío-cristiana. Es decir, no hay que ser judío, no es necesario ser judío para ser cristiano. Eso ya supone una decisión muy fuerte, ¿no? Supone y ahí es donde ahí es donde vamos a ubicar esta problemática que introdujo Ignacio, que va a ser, ¿y entonces qué? ¿Entonces se puede proponer que el cristianismo o este mensaje de Pablo del advenimiento del Mesías estatuye un universal? Bueno, exacto. Eso es lo que Freud señala como la universalización de Pablo. Es decir, el corte con el judaísmo. Ya no es necesario ser judío para ser cristiano. Digo, todo lo que era el séquito más cercano de Jesús eran todos judíos. Entonces era como un movimiento más dentro del judaísmo. Hay que pensar, no sé qué idea tienen ustedes de historia judía, pero a veces pensamos que el judaísmo es anterior que el cristianismo, únicamente. Y no es así, ¿no? O sea, es cierto que el judaísmo tiene una historia anterior que el cristianismo, pero el judaísmo de los primeros siglos, de los primeros siglos cristianos, es una religión de muchos movimientos internos, de mucho establecimiento de escrituras. Digo, había mucho movimiento dentro del judaísmo. Así que el cristianismo podría haber quedado como un movimiento más dentro del judaísmo. Lo que hace Pablo es introducir la posibilidad de que el cristianismo se separe del judaísmo, o sea, no se requiera ser judío para ser cristiano. Y esa va a ser la discusión principal que quería traerles hoy, que es la discusión que se da entre Pablo y el núcleo de judeocristianos liderados por Pedro y por Santiago. La discusión, bueno, Pablo iba, como les conté, iba de ciudad en ciudad llevando su evangelio, que giraba en torno, usted piense que él no había conocido a Cristo, entonces lo que más tenía él para transmitir era el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo. Digo, Pablo en ninguna de sus obras se pone a hablar de las parábolas de Cristo, ni de los milagros de Cristo. Todo su pensamiento gira en relación a la muerte de Cristo y a la resurrección. Es decir, a la muerte, esto es materia conocida, por eso no me voy a meter, la muerte de Cristo como redención de los pecados de los hombres, ¿no? Ese es el mensaje sobre el que gira la dogmática paulina. Entonces él iba de ciudad en ciudad transmitiendo eso y obviamente se armaba revuelo, no solamente con el público judío, que era evidente que se iban a armar conflictos en ese campo, sino también se empieza a armar lío con las otras facciones cristianas. Ahora, Entonces, quiero hacer un comentario ahí, ¿no?
porque, digamos, ¿por qué muere Jesús? Y esto va a ser parte de las disputas de la filosofía medieval. Jesús muere para que, digamos, para que haya una redención del pecado de Adán, o hay algo del orden de la posibilidad de una divinización del hombre, ¿no? Entonces, eso va a generar una disputa y diferencias entre autores de la filosofía medieval, digamos. ¿Para qué muere Jesús? Si llegamos a verlo con Hegel, vamos a ver qué opina Hegel de esto, ¿no? Porque Hegel va a decir, el cristianismo es la filosofía verdadera. ¿Qué filosofía? La religión. La religión verdadera. Y esta misma frase la va a tomar Lacan, ¿no? Entonces, tiene su importancia porque ¿cuál es la función que se le da a la muerte de Dios? Eso es fundamental, porque también piensen, ¿no? Yendo a Tótem y Tabú, que también hay una muerte del Padre. O sea, hay una muerte que se excluye, un ente, digamos, un ente que se excluye para que haya una inclusión posterior, ¿no? Un conjunto que se incluye a sí mismo. Sí, Pablo es el inventor, si se quiere, de anudar la muerte de Cristo, la muerte de Jesús, con el pecado original. En la tradición judía, el pecado original, que ya existía, ¿no? Pero no tenía el rol central que va a ocupar en el cristianismo. En el cristianismo la figura del pecado original es lo central. Para el cristianismo el hombre es pecador, ¿no? Porque está atravesado por el pecado original. Esta es una lectura bastante freudiana lo que voy a decir, pero lo que introduce el cristianismo es, a partir de la muerte de Cristo, esa muerte es para redimir del pecado original. ¿Qué significa esto? Que se le da un valor, sería en términos psicoanalíticos, a precup, al pecado original que hasta ese momento no tenía. Pasa a ser estructural del hombre, el pecado original. Porque esa es la razón. Sí. Sí, perdón. Y esto lo toma de Pablo, digamos. Pablo dice, no había conocido el pecado hasta que se inscribe la ley, ¿no? Por eso les decía, somos religiosos en el sentido en el que, o por lo menos la neurosis es una religión, en ese sentido, en el sentido en que a partir del amor al Padre se puede inscribir la ley y tiene como condición la culpa. Ahí nos lleva, por eso es importante pensar el cristianismo. Bueno, estábamos con esta cuestión de Pablo, que empiezan a generarse bastante revuelo, empiezan a surgir rumores, ¿no? Que Pablo no respetaba las leyes judías, y entonces se produce lo que va a ser conocido como el Concilio de Jerusalén, que va a ser lo determinante para la historia del cristianismo en relación a su lugar y el corte con el judaísmo. Es interesante este episodio porque hay dos versiones, que no sé si Ana les pudo pasar esa bibliografía, la de lo de Hechos y la carta de Pablo de Galatas. La carta, pero bueno, el episodio del Concilio de Jerusalén tiene dos relatos diferentes, como decía. Uno es Hechos, que es parte de la Biblia, digamos, y otro es una carta de Pablo a los Gálatas. Y es interesante pues se relatan el mismo episodio, si se quiere, de dos formas distintas, ¿no? En una, y es lo que va a ser lo interesante de pensar las diferentes formas de pensar el universal en el cristianismo, y yo creo que más allá del cristianismo, ¿no? Y sirve para pensar bastantes cuestiones nuestras. En Hechos se cuenta el episodio en que, bueno, se había armado revuelo por la forma de transmisión de Pablo, que parecía que no le daba importancia a las leyes judías. Entonces Pablo va a Jerusalén a hablar con los que tentaban el poder, que eran Pedro y Santiago, para, esto dice Hechos, para defender un poco su evangelio. Entonces Pablo cuenta, según Hechos, todas las conversiones que había logrado, todos los miembros que había sumado al partido, para decirlo en términos nuestros, digamos, todo lo que había conseguido, los milagros que había obtenido, y se discute ahí
si era posible que no se le solicitara a los nuevos miembros la circuncisión, ¿no? Ese era el eje del debate. Si a los que se incorporaban a las filas del cristianismo, si los que se afiliaban al cristianismo, era necesario que estén circuncidados o no. Entonces se arma revuelo porque para una facción de judio-cristianos, los que habían sido fariseos, ponían que era para obtener la salvación era necesario estar circuncidados. Es decir, para obtener la salvación era necesaria seguir las leyes judías. ¿Mm? Digo, pensemos que todas las leyes que había que cumplir, digamos, no sé, ahora, por ejemplo, las que conocemos, las más conocidas ahora, es, no sé, no comer, comer comida cortada de determinada forma, que es la comida kosher, ¿no? Bueno, hay un montón de leyes que atraviesan la vida cotidiana del judaísmo, que hay que cumplirlas para, en ese momento la discusión era en relación a obtener la salvación, ¿no? En la forma cristiana. Y entonces la discusión era si había que seguir cumpliendo las leyes judías o no para obtener la salvación. Pablo dice, la posición paulina es que no es necesaria la circuncisión que no se le puede exigir la circuncisión a los nuevos miembros. Entonces se armó un debate y finalmente en ese concilio se llega al acuerdo de que termina decidiéndolo, digamos, Pedro con Santiago, que no se le iba a exigir a los paganos que se sumaran al cristianismo la circuncisión porque era una carga demasiado pesada, ¿no? O sea, no se les podía pedir más de lo que ya estaban haciendo. Entonces queda como autorizado a partir de ese momento la inclusión de los paganos sin tener que seguir todos los ritos de las leyes judías. Es decir, que empieza a haber una flexibilización en relación a la ley, ¿no? Esa es la versión de hechos, que es una versión que ¿qué significa? Sí, están todos incluidos, vamos a respetar las diferencias, los que no estén circuncidados pueden participar, y los que están circuncidados, bueno, seguirán circuncidados. Les damos lugar con sus particularidades, serían. Entonces, así lo presenta. Digo, perdón, ¿Cómo? pero ahí a lo mejor se puede pensar lo que, digamos, después vamos a ver para ver si se puede sostener el universal o no, como una nueva división, ¿no? O sea, si el mundo estaba, piénsenlo, si el conjunto del universal, piénsenlo en un universal, un conjunto dado, está dividido entre judío y no judío, de alguna manera, Pablo va a hacer una división de la división que no va a excluir esta, y que va a ser según la carne o según el soplo divino, ¿no? Entonces, ahí, entre estos dos, se plantea, o sea, esta segunda no excluye a esta primera, y ahí es donde se va a plantear, bueno, qué lugar tiene este tiempo mesiánico, ¿no? Si establece un universal o no. Bien, esa es la presentación de hechos, es decir, que no es estrictamente la paulina, sino es una versión posterior, digamos, ¿no? Sobre este episodio. La versión paulina es diferente, y me parece interesante para pensarla también, cómo conviven diferencias políticas en el mismo seno de la Biblia, que después van a producir a lo largo de la historia diferentes escisiones, ¿no? Diferentes segmentaciones del cristianismo. Pablo lo cuenta diferente. Pablo no dice que va a Jerusalén a defender su evangelio. Pablo lo dice a su modo, que siempre es más lindo y más divertido. Dice que tuvo una revelación por la cual tenía que ir a Jerusalén, ¿no? Él siempre está atravesado por el mandamiento divino. No hay una estrategia política supuestamente ahí. No es que va a defender su evangelio como, bueno, voy a ir allá a ver si estos me autorizan. No, dice, yo tuve una revelación divina y tenía que ir a Jerusalén. Y dice, ya que iba, bueno, les fui a contar el mensaje que estaba llevando, ¿no? Él dice, no voy a buscar la autorización de nadie. ¿Por qué? Esto es muy importante. Para Pablo no es necesario buscar la autorización de los líderes, digamos, porque él supone que lo que él transmite es una verdad divina, una verdad que recibió directo de Dios. Entonces, para él, ninguna verdad divina puede estar cuestionada
por el poder de ningún hombre, ¿no? Entonces, en Hechos, fíjense que ya tiene una estructura más institucionalizada en el que se presenta a alguien, defiende una idea y los demás debaten y llegan a un acuerdo. Y la versión de Pablo es, yo voy a contarles mi verdad y espero que la acepten, así podemos estar juntos, porque si no, ya ni nos vimos, digamos. No es una verdad que se pueda construir en conjunto la de Pablo, es una verdad revelada, que no permite discusión, no permite armar consensos ni debates. Tan es así que cuando va a Jerusalén, en su propio relato, él dice que va con dos, no me acuerdo, bueno, va con una, no me acuerdo el nombre, bueno, no importa, va acompañado con dos de sus séquitos, uno que estaba circuncidado como él, y va con Tito también, que Tito era un pagano no circuncidado. O sea, él va con la cosa ya resuelta. Él va y va con el compañero no circuncidado a decir, bueno, vengo a contarles mis evangelios que tengo que incluir a todos, no importa si estén circuncidados o no, y lo lleva en acto, digamos, se presenta con, con alguien que está no circuncidado, lo cual, digamos que podías suponer cierto acto un poco violento, digamos. Es como, vamos a hablar si podemos comer jamón o no, y mientras yo ya estoy comiéndome una pata de jamón crudo, digamos que no es una posición muy dialoguista la que lleva, ¿no? Va con alguien que no está circuncidado, y es más, lo dice, si ustedes lo leen después, yo fui con Tito y nadie me dijo que tenía que circuncidarlo ahí. Porque bueno, también hubiese sido bastante violento. Ya bueno, bájese, ahora hay que circuncidarlo. Entonces, Pablo no va a dialogar, no va a consensuar, sino que él va a llevar la verdad que recibe de Jesús y en todo caso, no es que quiere quedarse solo con su verdad, armar comunidad con eso, pero no es dialectizable, no es una verdad que se pueda construir en conjunto. Y la posición de Pablo entonces en relación al universal no es, bueno, podemos incluir a todos a pesar de las diferencias, ¿no? Que esa sería un poquito la posición de Hechos. Bueno, vos sos blanco, vos sos negro, vos sos rubio, sos alto o bajo, están todos incluidos igual en el seno de nuestro grupo. No, la posición de Pablo es, eso ya no importa directamente. El universal de Pablo supone que la diferencia entre circuncidado o no circuncidado es irrelevante. ¿Mm? No es que él dice, no se trata de estar circuncidado o no, sino se trata de ser una nueva criatura. Eso son palabras de Pablo, digamos. Entonces no supone acomodarse, administrar la realidad que había en el momento. Digamos, bueno, tenemos todos estos, ¿qué hacemos? Bueno, armamos un equipo con todos. No, creaba algo nuevo. Esa diferencia caía, ya no era relevante. Y es una forma del universal entonces diferente que la postulada en Hechos, ¿no? Que no se sostiene a partir de las diferencias, sino de una nueva invención superadora. Bueno, ¿por qué? Y eso es lo que le va a dar entonces la potencia del universal cristiano paulino. Me parece que eso es lo que yo quería comentarles. Después, obviamente, el cristianismo a lo largo de su historia va a tener las dos patas, ¿no? Porque Hechos también es parte del Nuevo Testamento, pero bueno, conviven con cierta tensión. Después Lutero y la Reforma Protestante va a volver un poco a las fuentes paulinas para la decisión respecto al cristianismo apostólico romano, pero bueno, ese es un poco otro cantar. Bueno, eso es, no sé si le surge alguna pregunta, alguna cuestión en relación a esto. Yo quería llegar a ese punto, como